Proteger un PDF con password es bastante sencillo. Solo basta seleccionar el archivo, escribir nuestra contraseña y empezar a procesar la protección de nuestro PDF. Una vez terminado, descargamos y cuando intentamos ingresar con la contraseña incorrecta, simplemente no nos va a dejar. Una vez que ingresemos la correcta, tenemos acceso a nuestro archivo PDF. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Estamos en una máquina Kali y vamos a ver cómo podemos romper la contraseña de un archivo PDF. Primero lo primero, para este ataque de fuerza bruta vamos a necesitar un diccionario. En este caso el Kali trae por default esta ruta donde guarda varios diccionarios y podemos ver que hay varios con distintos directorios que contienen diccionarios. Ahora el que voy a utilizar es rockyou.txt. Normalmente viene comprimido en GNU-zip y lo único que ustedes tienen que hacer es un zip usr share wordlist rockyou.txt y les va a extraer el archivo. Ok, ya tenemos nuestro diccionario que vamos a utilizar para la fuerza bruta. En este punto tenemos los dos elementos que necesitamos: diccionario y el archivo PDF con contraseña. Ahí me dice que se requiere una contraseña. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a necesitar para realizar un ataque de fuerza bruta? En este caso vamos a utilizar dos programas, el John the Ripper y vamos a usar Hashcat también. Ok, primer paso, vamos a necesitar sacar el hash de este secret.pdf para poder craquearlo. Lo vamos a craquear con Hashcat o John the Ripper. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Nos vamos a usr bin, vamos a hacer ls grep pdf y el que nos interesa acá es pdf to John, ¿sí? Para sacar el hash de este secret pdf y poder craquearlo. Para sacar el hash solo hay que ejecutar pdf to John, nombre del pdf, y redireccionamos esto a un archivo que se llame pdf.hash. Ok, este archivo contiene el hash que vamos a necesitar para craquear la contraseña del PDF protegido. Siguiente paso, vamos a craquear el hash. Entonces, esto se hace fácilmente con John. Solamente tenemos que escribir John pdf.hash, donde está el hash que vamos a craquear. Especificamos el wordlist, el diccionario que teníamos. usr share wordlist. Ok, lanzamos y ahí me logra sacar la password, que es esta, de secret.pdf. Entonces si vamos acá, un log document y ponemos el password que acabamos de craquear, ahí me deja acceder. Ahora en el Windows vamos a probar con Hashcat y voy a necesitar el Perl, Hashcat y John the Ripper otra vez. Entonces descargamos el binario de John the Ripper, descargamos el binario de Hashcat y descargamos el Perl. Y por último descargamos el diccionario rockyou.txt, rockyou. Ok, el rockyou lo voy a copiar dentro de Hashcat y el PDF que nos faltaba. Intento acceder a esto. Este secret lo copio dentro de John, run y lo pego. Instalo el Perl para poder ejecutar el John. Y acá en este punto vamos a ejecutar lo siguiente: Perl pdf to John y ponemos el secret.pdf. Copiamos solamente el hash, abrimos Notepad, pegamos, guardamos dentro de la carpeta de hash. Bien, esto tiene como una especie de prefijo donde está el dólar, pdf dólar 2x3 por 128. Entonces copiamos este prefijo, nos vamos a nuestro navegador, Hashcat examples, y vamos a filtrar por el prefijo que encontramos. Vemos que esto pertenece a pdf 1.4 al 1.6 y el código es 10500. Y ahora lo que vamos a ejecutar es lo siguiente: hashcat.exe, código de hash, pdf.hash y nuestro diccionario. Ejecutamos y ahí rápidamente nos sacó la password. Nuevamente pongo la password que sacó y podemos ver el contenido. Para lo último dejé el más sencillo y el más fácil de utilizar, que es pdf crack, y para instalarlo tuve que hacer un sudo apt-get update y luego hice un sudo apt-get install pdf crack. Ya esto yo lo tengo instalado. Para craquear la password es tan simple como escribir pdf crack, f de file, secret, nombre del pdf y especificamos el wordlist. Wordlist rockyou.txt. Ponemos esto acá y ahí nos saca la password súper rápido.